Jueves 12 de febrero del 2026. El día que comenzó nuestra reciente división. El primer accionar guerrillero significativo en la historia argentina se atribuye a la aparición del grupo Uturuncos a mediados de 1959, marcando el inicio de la lucha armada con el objetivo explícito de lograr el retorno de Juan Domingo Perón. Luego, durante los años 60 y 70, la acción subversiva se profesionalizó con organizaciones como el ERP y Montoneros, alcanzando su punto máximo de confrontación militar en Monte Chingolo, en 1975, día en que se rompió el contrato básico entre argentinos. Desde ese momento, una parte del país decidió que las urnas eran lentas, que la democracia era un obstáculo y que el fusil era un método legítimo de construcción política. Se inauguró una lógica terminal. El que no piensa como yo, sobra. El que no acompaña, estorba. El que duda, es enemigo. Definitivamente no fue rebeldía, sino fanatismo y soberbia armada, tampoco justicia social, sino la construcción fría y calculada de una maquinaria de ingeniería del terror. Lo que siguió no fueron años violentos. Fue una guerra interna prolongada, intestina, intermitente, ideológica, con aporte sistemático de material, entrenamiento y hombres desde el exterior, bajo doctrinas marxistas importadas y calcadas del Manual Revolucionario Latinoamericano. Una guerra no declarada, pero real que nunca quiso ser reconocida pues no era, es, ni será conveniente que así lo sea para la política de pacotilla. Comenzó en 1959 extinguiéndose hacia fines de los años 80, cuando ya no quedaban estructuras operativas ni respaldo internacional efectivo. 30 años fue el periodo que duró este conflicto armado interno de baja intensidad sostenida. Hubo organización militar. Hubo cadenas de mando. Hubo inteligencia. Hubo logística. Hubo adoctrinamiento. Hubo financiamiento externo. Hubo objetivos estratégicos. Hubo propaganda. Hubo zonas de influencia. Eso tiene un nombre técnico preciso, y es guerra revolucionaria. Como toda guerra, dejó muertos en ambos lados pero con una diferencia que hoy se intenta borrar deliberadamente. Definitivamente y sin dudas fue iniciada por organizaciones armadas con un proyecto político totalitario, no por el Estado. El Estado puede haber reaccionado después bien o mal, brutalmente o no en muchos casos, fuera de la ley según unos, y no según otros, pero definitivamente no fue quien encendió la mecha de esto que fue un baño de sangre para la patria, la primera sangre antes de Malvinas. La mecha se prendió cuando se decidió reemplazar la democracia por las balas. La violencia política no nació como respuesta, nació como proyecto y hubo una planificación consciente con decisión estratégica. Hubo voluntad explícita de llevar al país al caos para luego, refundarlo. Las víctimas estaban condenadas desde el inicio, y estas eran soldados conscriptos, policías de barrio, empleados administrativos, choferes, custodios, gente común empujada al centro del fuego por dirigentes que jamás iban al frente. Me pregunto cómo todavía la izquierda puede justificarse, pero me asombro, que nosotros no hayamos sido contundentes dejando hacer y pasar, por acción u omisión. Ahí comenzó nuestra división reciente entre la izquierda y la derecha, entre la mentira y la verdad completa primero, para luego producirse fracturas dentro de la derecha misma entre los luego políticamente correctos, los entre comillas pacificadores que siguen esperando. Y los que arremetemos con la bandera manchada de sangre de la historia, con nuestros muertos como un norte y con los ideales que no se negocian, pero respetando siempre el orden constitucional. Así se sembró el odio que todavía germina. Hoy se nos impone memoria selectiva y se nos exige silencio sobre los muertos, equivocados, glorificándose al militante armado, despreciando al uniformado caído. Se canoniza al terrorista demonizando al soldado. La verdad cruda, incómoda e irreductible es esta y no otra. Argentina no se quebró en 1976, comenzó a quebrarse en 1959, cuando un grupo decidió que la violencia armada era un método político válido.
Ese fue el día en que dejamos de ser adversarios y pasamos a ser enemigos, el día en que la ideología reemplazó a la patria. Solo algunos eligieron soberbiamente la guerra y nos arrastraron a todos. La herida, todavía hoy, sigue abierta porque hubo imposición sin justicia completa, todo lo contrario, fue direccionada. Lamentablemente hubo memoria administrada. Durante décadas, el Estado argentino eligió proteger un relato, apócrifo, antes que sanar una nación eligiendo premiar a quienes empuñaron armas contra la República y castigar sin descanso a quienes la defendieron. Convirtieron a terroristas asesinos en referentes morales y a los soldados de la patria en culpables eternos, y no fue casualidad, definitivamente fue política de Estado. Se construyó una narrativa donde el victimario pasó a ser víctima y el defensor pasó a ser verdugo vaciándose los códigos jurídicos, se torcieron los principios constitucionales y se usó el sistema judicial como herramienta de revancha. Mientras tanto, miles de argentinos quedaron fuera del registro oficial del dolor y sí hubo verdaderos desaparecidos. Las víctimas provocadas por el terrorismo no existen, no figuran, no importan, tampoco nuestros héroes. Pero nosotros sí los recordamos porque somos sobrevivientes y porque el horror sigue en nuestras retinas. No olvidaremos jamás los cuerpos destrozados, los uniformes ensangrentados, los velorios silenciosos, las familias rotas. Somos sobrevivientes de una guerra que nadie quiso llamar por su nombre, y vivimos en un presente que todavía se niega a contar la historia completa. No pedimos, sino que exigimos la liberación inmediata de los presos políticos, a quienes llamamos prisioneros de guerra. La condena de todos los asesinos de las organizaciones armadas que aún viven. El enjuiciamiento de quienes les dieron cargos públicos y legitimidad institucional. La equiparación legal y moral de quienes combatieron la subversión. Una reforma profunda de los programas educativos que cuente la otra parte de la historia silenciada y aplastada por una democracia y justicia, prostituidas. La nómina completa y reparación real para todos los muertos por el terrorismo. La demolición definitiva del relato único. Porque sin verdad completa no hay paz. Solo hay mentira prolongada y ya tuvimos demasiadas décadas de ese pestilente olor a podrido. Para finalizar, solo una pequeñísima muestra, apenas una del conflicto que hoy se pretende borrar. 1973 Asesinato de José Ignacio Ruxi, secretario general de la CGT. Ejecución política planificada. 1974 Ataque del ERP al Regimiento de Azul, Buenos Aires, muertos, secuestros y torturas. 1975 Copamiento del Regimiento de Infantería en Formosa, soldados conscriptos asesinados mientras dormían. 1975 Batalla de Monte Chingolo, mayor operación guerrillera urbana de la historia argentina. 1975 Asesinato de Laura Ferrari, estudiante de la Universidad de Belgrano, muerta por una bomba montonera en pleno gobierno democrático. Entre 1969 y 1979, centenares de atentados con explosivos, secuestros extorsivos, ejecuciones selectivas, ataques a comisarías, cuarteles y objetivos civiles perpetrados por montoneros y el ERP. Esto no es opinión, simplemente es historia que también está prostituida y busca desesperadamente la luz de la justicia. Héctor Guillermo Sotovía. DNI. 16.940.454. Indicativo bloqueado para todas las redes.